Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su programa Activa por Sportiva TV. Como todos los jueves les damos la más cordial bienvenida. Y hoy tenemos invitados muy especiales, cuales quiero dar la bienvenida de una manera muy especial. Hola amigos de Sportiva TV, estamos una vez más en su programa de Activa, como cada jueves. Hola Daf, ¿cómo estás? Hola Geraldine, muy bien, ¿tú cómo te encuentras? Muy bien, estamos súper contentas. Coco está en Carolina del Norte, seguramente nos estás viendo, te mandamos un gran saludo. Hoy tenemos un gran programa, tenemos unos invitadísimos de lujo con nosotros. Ellos son los actores de la compañía Seña y Verbo. Nos va a presentar un poquito más de ellos. Ya estuvimos aquí practicando un poco. Practicando un poco de la compañía de Seña, así nos dijeron Seña y Verbo. Y es un honor para nosotros tener a estos actores de primera calidad. Están con nosotros los actores David, Lupe, está con nosotros el director de la compañía Jesús y Jimena, que viene con nosotros como intérprete. Pues nos da mucho gusto tenerlos aquí. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar aquí en la entrevista. Yo también estoy muy bien, gracias por la invitación. Pues gracias por acompañarnos. Tú, Chucho, ¿cómo estás? Muy bien, contento, acalorado. Es Eduardo, que también es director de la compañía, somos dos directores en este momento, él es el director artístico y yo soy el director ejecutivo y estamos muy contentos de estar con ustedes y muchas gracias Bienvenidos. por la invitación. ¿Y tú cómo te sientes, Jimena? Yo muy bien, gracias por invitarnos. Qué bueno. Oye, Jimena, platícanos un poquito para que el público pueda conocer un poquito. ¿Quién eres tú y qué función tienes tú, Jimena, aquí con ellos y con nosotros? Bueno, yo trabajo en la compañía Seña y Verbo junto con actores sordos y algunas personas oyentes. Yo trabajo como intérprete ahí, apenas en enero empecé y pues estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien. ¿Y cómo fue que iniciaste en esto? ¿En la interpretación? En la interpretación, sí. Pues fue hace ya más o menos 7, 8 años. Yo empecé a aprender allá en Puebla y empecé por curiosidad y ya, empecé a tener amigos sordos, me encantó la lengua de señas, aprendí, fui a muchas clases, pero lo que más me funcionó fue la relación con los sordos y aprender de ellos. Y hasta la fecha, después me vine aquí a la Ciudad de México y seguí aprendiendo. Creo que jamás se deja de aprender. Entonces, la verdad me siento muy contenta de hacer esto y de seguir ayudando también a la sociedad con esto. Así es, muchas gracias. Qué bonita labor, Geraldine, sí, lo que hace Jimena, que son personas que son tan talentosas y a veces es importante aprender a comunicarnos con ellas. Así es. Oye, Jimé, a mí me encantaría preguntarles a Eduardo, a Lupe y a Chucho, ¿quiénes son ellos como personas detrás de todo este mundo de la actuación? Bueno, voy a comenzar con mi nombre. Me llamo Eduardo y esta es mi seña. Yo nací en una familia de oyentes y yo soy el único sordo. Tengo un hermano mayor que es oyente y yo fui el segundo, soy sordo. Mi familia jamás había tenido contacto con sordos, así que no conocían acerca de la cultura, no sabían ni siquiera cómo tratar a un sordo. Yo desde niño estuve acostumbrado, como hasta los 12 años, a oralizar, que esto es hablar. Siempre estuve obligado a hablar. De repente mi mamá se dio cuenta de que primero debería aprender mi idioma natural, que eran las señas. Así que empecé a relacionarme con personas sordas y al principio me daba mucho miedo porque yo ni siquiera conocía sordos, pero en cuanto empecé me di cuenta que era ahí a donde pertenecía y empecé a comunicarme a través de las señas, empecé a mejorar mi comunicación, porque cuando yo era niño, a veces, aunque yo sabía hablar, por así decirlo, me obligaban a hacerlo, yo no sabía cómo comunicarme. Cuando empecé en el mundo de los sordos y vi que éramos todos iguales, pues
dije, qué bueno que hay la lengua de señas, esto es lo que me ayuda realmente a comunicarme. También tengo una hija, ella tiene 14 años y ella es oyente. Mi hija aprendió señas porque, bueno, obviamente también sabe hablar porque es oyente y estudia en la secundaria, segunda de secundaria. Muy bien. Entonces, Gracias. ¿Y tú, Lupe? bueno, les voy a contar un poco de mi vida, de mi familia. Yo sí tengo familia sorda. Yo estoy casada con un español, se llama Tony. Tengo un hijo mayor que es sordo y también tengo hermanos sordos. Algunas de las personas de mi familia son sordas también, pero en general son oyentes. Yo nací y mis papás no sabían que yo era sorda, yo me daba cuenta que todos hablaban y entonces pues yo también me veo obligada a hacerlo. Conforme pasaron los años, mis papás y algunos amigos se dieron cuenta de que yo era sorda. Empecé a ver las señas y me empezaron a enseñar, pero era no sé, pasaba mucho tiempo para que me enseñaran, así que fue muy difícil para mí aprender las señas. Yo le contaba a mi mamá que sufría mucho bullying porque yo era sorda y porque no podía comunicarme y eso, en lugar de hacerme sentir mal, yo seguí esforzándome hasta que pude encontrar mi identidad en los sordos. Empecé a ir a escuelas donde había sordos también y eso me ayudó mucho y ahora estoy muy feliz, estoy muy contenta. Muy bien, qué hermoso. Qué hermoso. ¿Quieres tú, Daf? Sí, pues primero que nada felicitarlos porque se necesita coraje, valentía para aún pese a esta situación de la situación, no sé cómo se podría decir. ¿Cómo es? Sordos, ser sordos. Llegar a cumplir cada uno de sus sueños. Y quisiera Solo ahora sorda. que nos platicaran cómo llegaron a compañía de señas y verbo y quisieron actuar. ¿Cuál fue, primeramente, que nos platiquen a todos los del programa de aquí de Activa que nos están viendo, por qué decidieron actuar? ¿Por qué decidieron comunicar tantas cosas que se comunican en el teatro? ¿Cuál fue la razón principal? Bueno, yo jamás supe de seña y verbo. Un día fui a la escuela y de repente llegó una maestra de teatro y yo ni siquiera sabía lo que era el teatro. Después empezó a darnos unos talleres donde empecé a aprender. Hicieron una pastorela de Navidad, obviamente, y entonces yo no sabía actuar, yo no sabía hacer nada, yo no sabía ni moverme, yo no sabía controlar mi cuerpo y así. Entonces pasó el tiempo e hicieron un anuncio para los sordos que quisieran participar en esta convocatoria. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es eso? Yo fui y conocí al director también de ese momento. Fueron muchos sordos. Y empecé a conocer acerca de seña y verbo. Y después, pues por curiosidad me quedé y me encantó seguir aprendiendo de eso. Conforme pasó el tiempo, me sentía más contenta, sabía que era ese lugar en el que me gustaba estar. No fue tan difícil, únicamente era a través de la comunicación que también teníamos con el intérprete y que era natural para mí hacer esto. Gracias. ¿Y tú? Bueno, Eduardo. Mis padres siempre nos inculcaban el llevarnos a obras de teatro, conocer acerca de cultura y todo esto. Pero yo no entendía la actuación porque únicamente estaban hablando y para mí era súper aburrido. Aún el teatro a mí no me gustaba, pero pues yo iba con ellos por obligación. Un día vi una obra de seña y verbo, creo que yo tenía 13 o 14 años. Y creo que fue la misma historia donde participó Lupe. Así que eran 3 actores y Lupe, o sea, eran 4. Vi esa historia y para mí fue increíble verlos usando las señas, la expresión del cuerpo, fue hermoso. Después dejé de lado eso, pero empecé a investigar acerca del teatro y de lo padre que podría ser. Tenía yo 18, 19 años y me inscribí en un taller que hacen en seña y verbo, que es para empezar a conocer los principios básicos de la actuación y diferentes cosas.
La verdad es que nunca fue mi deseo ser actor, pero conforme fui aprendiendo, fueron 3 meses, estuve 3 meses aprendiendo en este taller, y después llegó el director, que siempre fue el director que fue el fundador, perdón, de Seña y Verbo, ahorita ya no está, él es Alberto Lomnitz, y él como director en ese momento hizo el casting para ver qué actor sordo se iba a quedar. Entonces estuvo haciendo las pruebas y de todos los sordos que fueron en aquella ocasión. Yo hice mi actuación y después de un tiempo, pasó como un año, me avisaron que me habían escogido a mí para entrar a trabajar en Seña y Verbo. Para mí fue una sorpresa, pero yo seguía sin desearlo y para mí no era mi pasión todavía el teatro. Yo decía, bueno, es que a lo mejor es bonito, pero el teatro es para oyentes, no para sordos. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer si yo no puedo escuchar? Entonces yo creí que a lo mejor un sordo iba a trabajar en una oficina o en algo así en lo que no tuviera que hablar o expresar mucho. Cuando me escogieron dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad, y conforme fue pasando el tiempo me enamoré de la actuación, me enamoré del arte y ahora pues me encanta. Sigo trabajando, ahora soy el director artístico desde hace 3 años y estoy muy contento. Oye, Chucho, ¿cuál es el reto más, pues no diría importante, pero cuál es el reto que se ha presentado, por ejemplo, en un montaje de una obra, para ustedes? ¿Cuál es el reto? ¿El público? ¿El tiempo de preparación? ¿Qué es lo más complicado? Pues esa es una buena pregunta. Creo que lo más complicado es cuando los actores de Seña y Verbo montamos una obra en una técnica que ellos no conocían, ¿no? Yo creo que en el tiempo que yo llevo en Seña y Verbo, creo que donde yo he notado que han tenido como más dificultad es en el montaje que acabamos de terminar temporada en el Benito Juárez, que es Murmullos, porque utilizan la técnica de clown, y la técnica de clown tiene la particularidad que tiene que ser, tiene que tener un timing, un ritmo muy particular y muy, muy, muy preciso, ¿no? Entonces eso solamente se logra con ensayos. Creo que en lo que yo he visto, lo que he trabajado con ellos, es lo que pienso que es más difícil. Porque a pesar de que ha habido obras complicadas como Silencio Romeo, que es la adaptación de Romeo y Julieta, que es una obra de 2 horas donde está toda la poesía de Shakespeare, pues finalmente tiene que ver más con el rigor de la actuación que ellos ya conocen y que dominan. Claro. ¿No? Entonces, bueno, fue laborioso porque tenía que hacerse la glosa, que es la traducción del texto a la lengua de señas mexicanas, y fue un proceso muy largo, porque era traducir toda la poesía de Shakespeare. Pero en este caso de Murmullos yo creo que sí fue un reto para ellos, el cual lo sacaron muy bien, pero sí los enfrentó como a una cosa nueva, a una técnica nueva. Y creo que una de las grandes fortalezas de Seña y Verbo es esa. Logramos como un estatua en un montaje o un nivel, y la meta para el siguiente montaje es no bajar ese nivel, sino claro, ir más arriba. Más arriba. Entonces, a lo largo de la historia de Seña y Verbo, así han sido como las metas que se ha ido poniendo la compañía y las ha ido logrando. Y en la actualidad creo que son unos de los actores más completos que hay, y al decir actores, hablo actores en general. Sí. Ok. Oye, Chucho, y por ejemplo, ¿tú qué función realizas dentro de la compañía? Yo Dime. soy el director ejecutivo de la compañía, es decir, yo me encargo de toda la parte que tiene que ver con gestión, con procuración de fondos, con convocatorias, con organizar pues toda la parte administrativa y de producción general de los montajes. Entonces, bueno, pues en términos generales ese es como mi trabajo, recursos humanos, todo. Recursos humanos. ¿Y nunca has actuado ahí con ellos? No, próximamente, es una cosa que estamos montando ahora. Sí. No, yo soy director de escena de formación, estudié actuación, por supuesto, pero sí, muy poco tiempo ejercí la actuación, siempre estudié pensando en dirigir, entonces bueno. Yo soy director de escena y gestor cultural de formación. Ok, qué padre. Oye, Chucho, y platícanos perdón, un poquito. Perdón que interrumpa. Claro.
Apenas con esto que decía de que nunca he actuado, es porque Seña y Verbo se dedica a que sean actores sordos únicamente. Pero no dejamos de lado a los oyentes. A veces invitamos a algunos actores oyentes para que nos apoyen en el trabajo. Pero él está dentro del equipo de Seña y Verbo haciendo cosas diferentes como director ejecutivo. Entonces, nada más eso, recordar que el grupo y la compañía de Seña y Verbo es de sordos. Teatro de actores sordos. Ok, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo, como actores sordos, cómo conectan con un público también oyente? Ok, bueno. Desde 1993 que empezamos, fue muy complicado. Cuando nos dieron nuestra primera obra, yo veía el texto y yo decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto en acciones, cuerpo, personajes? En ese momento no había glosa y no sabíamos cómo hacerla, entonces pues a través de la lectura y un poco de ayuda del intérprete, pues estábamos tratando de hacer esto. Los movimientos de cada personaje, la luz, todo lo que conlleva una obra de teatro, ensayos y funciones. Para la primera vez que hicimos la función, estreno, y vimos que llegó mucho público, yo pensé que al final iba a haber muchas personas oyentes. Y no, realmente eran muchos sordos los que fueron. Y nos saludaban y nos decían, oye, me encantó, pero no sé si eres sordo o eres oyente. Y yo les decía, no, pues yo soy sorda, y les explicaba. Entonces esa fue la primera vez, el público se quedó impactado. Tanto sordos como oyentes, aunque en esa ocasión fueron más sordos. Sí. Y conforme fue pasando el tiempo, igual el público nos decía eso, reconocía el buen trabajo que hacíamos, pero no ha sido fácil, la verdad ha sido muy complicado. En cada función mostrar que los sordos podemos hacer las cosas también a través de los años, a través de las funciones y a través de cada obra que hemos presentado. Durante 10 años, que fue como el comienzo de la compañía, fue complicado, y durante los viajes que pudimos hacer en ese tiempo, también hubo mucha gente que decía que Seña y Verbo era diferente a otras compañías. Conforme empezamos a hacer algunos viajes y anuncios, videos, promociones, nos dimos a conocer, y ahora el público que ya nos conoce, pues sabe que somos actores sordos y nos recomiendan. Ya vamos a cumplir casi 26 años y hemos viajado a diferentes lugares. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, así es. Pues qué maravilla, Lupe, Eduardo, que a través de esta compañía pudieron ustedes también integrar a toda esta comunidad sorda a este campo artístico. Porque déjenme decirle a los dos y a todas las personas que nos están viendo, tanto oyentes como sordos, que para la actuación yo creo que hasta por sentido común son los más profesionales y los más expertos, porque su misma lengua de señas es lo que los hace ser más expresivos y pueden transmitir mejor un sentimiento o un mensaje. Entonces yo los sigo felicitando, y quisiera también hacerle una pregunta a Jesús. Ya nos platicaste en qué consiste esta compañía, pero ¿por qué fue la idea de integrar a las personas sordas? ¿Por qué un teatro? ¿En qué te involucras tú? ¿No si tienes algún familiar? ¿O cuál fue el deseo de hacer esta compañía? Mira, la compañía nace a iniciativa de Alberto Lobnitz, que fue director de la compañía durante 22 años más o menos. Principios de los 90 viene el National Theatre of Deaf de Estados Unidos a hacer una gira a México, y buscaban un actor oyente que hablara buen inglés, que fuera actor sobre todo, para que los ayudara a hacer como la interpretación de las obras en México. Entonces hacen una convocatoria, Alberto se presenta, se queda él, y hace la gira con la Compañía Nacional de Teatro de Sordos de Estados Unidos por diferentes ciudades de México, y ahí se enamora de esta técnica de teatro de sordos.
La compañía le dice que por qué no se decide hacer una compañía de teatro de sordos en México, y él se queda como con ese gusanito, ¿no? Regresa a Estados Unidos a especializarse con ellos, regresa a México. En esa época empezaban a hacer Fonca y Conaculta, y en la última convocatoria para la beca de Rockefeller, él decide aplicar con la idea de hacer una compañía de teatro de sordos. Gana la beca y a partir de ahí empieza pues todo el caminar de la compañía. Y lo que Alberto sí tenía muy claro desde el principio es que quería hacer una compañía de teatro profesional, sin la cuestión asistencialista de ay, pobres sordos, están malitos. Claro. No, o sea, era hacer una compañía de teatro formal, en el que por supuesto, al no haber escuela de teatro para personas sordos, él empieza a crear el semillero o la base de la compañía desde cero. Y lo que creo que él muy atinadamente hizo fue rodearse de grandes creadores escénicos en México en esa época, ¿no? O sea, han pasado nombres como David Holguín, como Víctor Weinstein, como Perla Schumacher, como Flavio González Melo, Edita Rebushka, entre muchos otros. Entonces creo que eso le dio a la compañía por lo menos la visibilidad de que la gente dijera, oye, si David Holguín está trabajando con seña de verbo es porque la compañía tiene algo. A lo largo de estos casi 26 años la compañía ha desarrollado y presentado 26 obras originales, ha desarrollado una parte educativa en donde damos talleres de divulgación y de educación, sobre todo basados en la cultura de los sordos, pero finalmente también tocando temas de inclusión. Hace 26 años el tema de discapacidad o de inclusión eran palabras que ni siquiera se utilizaban, ¿no? Entonces, sin proponerlo, sin quererlo, Seña y Verbo es actualmente un referente de arte y discapacidad, no solamente en México, sino en Iberoamérica, ¿no? O sea, no hay una compañía con las características de Seña y Verbo literalmente en todo el mundo. O sea, la única compañía que podría equipararse y que de hecho es la compañía más importante de teatro de sordos en el mundo, es la compañía sueca, que tiene el mismo presupuesto y el mismo edificio que tiene la Compañía Nacional de Teatro de Suecia. De ahí en fuera viene Seña y Verbo, que se ha mantenido algunos años con algunas becas del gobierno, pero muchos años pues con los recursos que va generando con sus propios proyectos. ¿Y a partir de qué edades pueden ingresar a la compañía con ustedes? Normalmente cuando se hace el semillero es para chicos de 18 años en adelante. 18 en adelante. Okay. Oye, Chucho, y una pregunta. Estábamos platicando hace un ratito de qué viene para ustedes después de la obra que acaban de ahorita de terminar aquí la temporada en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para todos ustedes? Mira, nosotros decidimos que los festejos de los 25 años arrancaron en febrero de este año y terminan en febrero del próximo año. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en adelante, nos vamos la siguiente semana a Tijuana, tenemos funciones en el Secut, el 29 y 30 de una obra que se llama Música para los Ojos, la entrada es gratuita. Después de eso tenemos función en el Centro Cultural España con una obra que se llama UGA. Tenemos una temporada de una obra de bebés de una obra para bebés que se llama Ludi en septiembre en el Foro A Poco No, y tenemos diferentes salidas a diferentes partes de la República. Acabamos de regresar de Colombia, hay ahí la posibilidad de ir a República Dominicana antes de que termine el año y a Chile. Entonces es una compañía que por las características gira mucho, sobre todo gira mucho. Tenemos temporadas 1 o 2 veces al año en la Ciudad de México, pero giramos mucho fuera de la República Mexicana. Estamos ahí terminando de aterrizar un proyecto con la Compañía Nacional de Teatro que esperamos estrenar antes de que termine el año. Estrenamos una obra que se llama Lágrimas de Agua Dulce, que tenemos pensado, de Jaime Chabó, que tenemos pensado estrenarla a fin de año. Entonces, bueno, pues digamos que eso es como lo que tenemos en inmediato. Ok, ¿y cómo nuestro público podría enterarse de esto? ¿Tienen alguna página donde podamos ver toda esta información? Sí, si nos buscan en Facebook estamos como Seña y Verbo o Teatro de Sordos.
En Instagram estamos como Cena y Verbo, porque no se puede poner la ñ. La ñ. Y en Twitter estamos como Cena y Verbo, y en Instagram estamos como Seña y Verbo. Seña y Verbo. Entonces, amigos, ya saben, para que den like ahí a la página de Seña y Verbo en Facebook, Cena y Verbo en Twitter y Instagram, para que ahí podamos seguir a nuestros invitados de lujo. Así es, Geraldine. Y bueno, pues para Lupe y Eduardo, nos están viendo muchas personas ahorita por las redes sociales del programa de Activa y tienen unos saludos. Crishel Sánchez les manda saludar, nuestra reportera Coco Gutiérrez desde Carolina del Norte. Ella pone, me encantó la obra Silencio Romeo. Y luego pone, te ves hermosa, Lupe. Entonces aquí tienen Muchas gracias. muchos saludos por todos los que están aquí viendo la transmisión de este programa. ¿Qué es la obra Silencio Romeo? ¿Por qué Coco dice que le gustó mucho? Cuéntenos un poquito. Sí. Bueno, la obra es original de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Nosotros hicimos una adaptación en Seña y Verbo que se llama Silencio Romeo. Bueno, yo creo que conocen a Shakespeare y algo de sus trabajos. En Seña y Verbo jamás había trabajado algo de él. Entonces esta fue la primera vez que hicimos un trabajo. Lo mismo que decía Chucho, esto fue un trabajo muy difícil y muy largo para la traducción del español a la lengua de señas mexicana. Fue muy difícil porque el español, pues a ustedes como oyentes les sirve el escuchar, conocen los significados de palabras, a veces sin ni siquiera investigarlo, únicamente porque tienen la información completa al escuchar. No sé, entonces eso puede ser. Como sordos es más difícil, no tenemos la información que ocurre a nuestro alrededor o a nuestro contexto. Entonces ha sido muy difícil a veces enterarnos de cosas. Para eso necesitamos un intérprete. El que nos estuvo ayudando fue Eliu, un intérprete profesional que contratamos junto con Roberto, que también es actor de la compañía, y estuvimos trabajando en todo esto de la traducción del español a la lengua de señas mexicanas. Primero Eliu nos interpretaba, bueno, leía el texto, nos lo interpretaba, y entre Roberto y yo le íbamos pues dando como ideas, lluvia de ideas, propuestas para las metáforas, para todas las palabras, hasta que todos estuvimos de acuerdo en que era eso lo que se tenía que dar. Después vinieron los ensayos y se presentó la historia. Es la misma historia de Romeo y Julieta, donde hay 2 actores sordos y 2 oyentes. Montesco. Ajá, la familia Montesco, se me olvidó el nombre, perdón, y la familia Capuleto, como enemigos, ya sabes, entre oyentes y sordos, esa fue nuestra idea. Ah, ok. Romeo está enamorado de Julieta, Romeo es sordo y Julieta es oyente. Qué hermoso. Es la separación que tienen entonces. Sí, es muy, muy padre. Entonces, los actores oyentes, para ellos fue el trabajo muy difícil porque ellos no sabían nada acerca de la lengua de señas. Entonces nuestro trabajo también fue enseñarles señas para algunos diálogos que les tocaba interpretar en señas. Así que todo eso lo tuvieron que aprender más o menos en 2 meses, lo estuvimos enseñando. Una vez que lo tenían bien, el director de esta obra fue Carlos Corona. Él fue el que estuvo dirigiendo y haciendo, sí, pues las correcciones y los arreglos a los oyentes y a los sordos. Necesitábamos hacer muchos ensayos y muchas pruebas para la memoria, para que las señas quedaran bien. La lengua de señas tenía que ir de la mano con el español, pero a veces es muy complicado porque no es literal el significado. El orden del español no va ligado a la lengua de señas. Es como si habláramos español e inglés. Lo mismo es con el español y la lengua de señas. No puedes hablarlo literalmente
en el mismo orden, tanto el español como las señas, porque si lo haces así, no se entendería absolutamente nada en señas. Entonces, fue un trabajo muy cansado, pero hasta que llegamos a lo que queríamos lograr. Y entonces, una vez en los ensayos y en la obra, cuando se presentó, muchas personas les gustó. También hubo música en vivo y es una obra muy bonita. El público quedó encantado y decían que era una obra diferente porque a veces copian mucho esto de Shakespeare en ópera, en diferentes países, en diferentes teatros, pero era la primera vez que en México se hacía algo así con sordos. Entonces, sí, claro que hay diferentes grupos que interpretan o que hacen obras de Shakespeare, pero cuando el público vio lo que nosotros hicimos a través de las señas, los poemas, las metáforas, les encantó. Al público quedó maravillado y es como también muchos sordos nos comentaban. Yo veía los videos de Shakespeare con subtítulos y no lo entendía hasta ahora que lo estoy viendo en vivo. Sí, Okay. Hace rato ustedes preguntaban que cómo le hacían en este tema del amor, ¿no? Que cómo le hacían. Sí. O sea, yo creo que todo el trabajo que hicieron de poesía en el montaje de Silencio Romeo es un ejemplo claro de lo maravilloso que es la lengua de señas mexicana. Porque finalmente los sordos, hablamos de los sordos en general, utilizan el cuerpo, el gesto, las manos para comunicarse. Entonces, había imágenes y señas que hacían ellos para decir todas estas frases y poemas dentro de la obra, entre el enamoramiento, entre Romeo y Julieta, que eran maravillosos. Entonces la gente no necesitaba la voz, o sea, con ver las imágenes les quedaba sumamente claro qué era lo que se estaban diciendo ambos. Claro. Y tengo una última pregunta respecto al mismo tema. Mencionabas que hubo música en vivo. ¿Cómo ustedes sienten la música? Yo le comentaba a Chucho que hace mucho tiempo vi una película donde Beethoven, para poder escuchar la música, él se pegaba al piano y entonces por medio de la vibración de las notas, él componía. Entonces, en la obra de teatro, si hay sordos y oyentes, ¿de qué forma ustedes sienten la música? Hay otra obra que tenemos que es Música para los Ojos, en la que es para niños y requiere mucho ritmo, porque tenemos que ir al ritmo de la música con las señas. Nosotros pues obviamente no escuchamos nada, Sí. sino es a través de las vibraciones. Entonces es así que pudimos trabajar. No sé, un pajarito que iba caminando, íbamos uniéndolo esto con las señas y con la música a través de diferentes sensaciones del cuerpo. El cuerpo hace los movimientos que también va sintiendo a través de diferentes percepciones. Y depende también de la persona. Por ejemplo, los actores de seña y verbo, poniendo un ejemplo, Lupe jamás ha escuchado música, yo tampoco, pero sentimos como las vibraciones en una bocina. Lupe decía esto, el cuerpo empieza a sentir las vibraciones. Hay otros actores, por ejemplo, Roberto, a él le encanta la música, él con audífonos llega a escuchar. Wow. Él nació oyente y después de un tiempo, no es cierto, perdón, él nació sordo y eso no quiere decir que por escuchar sea oyente, él es sordo. Algunos sordos en la comunidad, por decir algo, a la mitad les gusta la música y a la otra mitad no les gusta. Entonces, ustedes como oyentes pueden identificar el género, qué ritmo, si es salsa, si es rock, si es metal, pero como sordos no podemos hacerlo. A mí me gusta mucho bailar, por ejemplo. Sí, por ejemplo, a ella le gusta bailar, hay sordos a los que no les gusta. Entonces depende también de la persona. Para la obra de Silencio Romeo, pues yo no sentía nada. Yo nunca sentí nada. Yo veía que los músicos movían sus manos y yo nunca estuve preocupado por ir al ritmo con ellos. Los músicos son los responsables de ir
con nosotros, no nosotros con ellos. Nosotros íbamos haciendo las acciones y ellos iban llevando la música al ritmo de nosotros. Entonces depende de cada persona. Bueno, sí, es diferente con la obra que yo les mencionaba, de Música para los Ojos, es al revés. Esa es necesario que el personaje, porque es un director que está dirigiendo pues una pieza musical, entonces nosotros como actores vamos moviéndonos al ritmo de la música. Si no escuchamos nada, tenemos que ensayar mucho tiempo. Así que teníamos que ir 100% ligados. No era como que había un pie para entrar o un pie para movernos o algo así. Más bien era a través de conocer la música que estuvimos ensayando en este tiempo para ir al ritmo justo y el cuerpo también lo fuera entendiendo. A veces los sordos, las personas y el público decían, ¿cómo es que un sordo puede hacer eso? Y bueno, es que también significó mucho trabajo. Claro. Aunque a diferencia de Silencio Romeo, como les digo, eran los músicos los responsables de ir con nosotros. Pues, ¿qué les parece si vamos a ir a un corte comercial? Y hay muchas cosas que les están preguntando aquí. Nuestra conductora Coco ya quiere que regresen el próximo año porque dice que también son muy buenos bailarines. Pero hay muchas obras que nos están platicando y ¿qué les parece si de regreso del corte hacen un sketch para que nos muestren un poco de este trabajo que hacen en Seña y Verbo? ¿Les parece? Sí. Ok, pues entonces no se despeguen, regresamos. ¿Las personas oyentes pueden ser actores de teatro para las personas sordas? Pues regresamos aquí a su programa Activa, es un gusto que sigan con nosotros. Tenemos aquí a la compañía Seña y Verbo y estamos aquí con unos grandes actores de teatro. Antes de irnos acabamos de ver una pregunta que hace nuestra corresponsal Coco Gutiérrez desde Carolina del Norte y ella nos pregunta si los oyentes pueden participar con ustedes en alguna obra de teatro. Sí, como anteriormente te mencionaba, a veces tenemos actores que invitamos para hacer un trabajo de inclusión, aunque el trabajo más importante que hacemos es con sordos. Por ejemplo, tenemos diferentes talleres y diferentes maestros que son oyentes, pero también en las obras a veces invitamos a personas o actores oyentes, sí, por ejemplo también los músicos o
o los directores son oyentes y los invitamos. Entonces, claro que pueden participar. Es importante decir que todas las obras de seña y verbo están hechas para todo público. No son obras hechas para sordos. O sea, desde el principio, creo que una de las premisas de seña y verbo fue ser incluyentes, pero a la inversa, ¿no? O sea, siempre hablamos de inclusión y hablamos de gentes con discapacidades o algo así. En este caso, seña y verbo incluye a los oyentes en sus puestas en escena, ya sea invitando actores profesionales oyentes, pero todas las obras desde el principio se piensan para todo público. No necesitas saber lengua de señas para entender una obra de seña y verbo. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo ves, Geraldine? Para niños, para oyentes, para sordos. Para es bebés. una maravilla esta compañía. Y nos quedamos con algo pendiente, Geraldine, antes del corte. Nos iban a hacer un sketch, los invitados. ¿Están listos? Sí. Sí. Ok. Nada más quisiera explicar algo. Claro. Los actores a veces hacen, bueno, ustedes saben y conocen el teatro. Y las personas o los actores que están en escena, pues se están moviendo en escena. Entonces, para nosotros como cultura sorda, utilizamos mucho los clasificadores. CL es la seña. Hacemos zoom, hacemos esto a través de las manos. Con las formas de las manos es que podemos representar personajes, cambio de personajes, velocidad. Entonces todo eso lo podemos actuar a través de las manos y todo eso se llama clasificadores. Por ejemplo, ahorita que nos están grabando en una cámara pequeña no necesitamos pararnos, entonces únicamente puede ser a través de las manos. ¿No se entienden? Perfecto. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Comenzamos? Ok. Ok. ¿Cómo aplaudo? Ok. Bravo. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué fue lo que nos mostró? No, pues yo creo que más bien serían ustedes si entendieron eso sin voz. Yo creo que más bien eso es lo que ellos están representando. Que ¿Qué fue sin lo que voz nosotros ustedes entendieron. entendimos? La verdad, tú primero. Sí, pues tenían mucho como calor, estaban ordeñando a una vaca y quedaron satisfechos con el vaso de leche fría después de haberla ordeñado, algo así. Un poco. El principio Muy de- bien, ¿sí? muy bien. Ok. Faltaron los árboles del principio, el Sí, agua. como el calor, ajá. ¿Qué significa cuando así es así? Es como algo. Pues las formas de las manos, era el sol, una flor que se movía, una flor, yo estaba representando una flor con sus pétalos. Fue como teatro de Hermoso. sensaciones, ¿verdad, Jimena? Ajá, esos son los clasificadores en los que muestro a través de mis manos sin utilizar la voz y lo puedes entender. Es diferente a las obras de teatro. No es que siempre utilicemos los clasificadores para las obras de teatro, porque a veces también tenemos actores oyentes que nos ayudan. Pero para un público que a lo mejor no conoce la lengua de señas y es oyente, pues les gustan mucho estos clasificadores porque pueden entender las imágenes a través de nuestras manos.
algunas de nuestras obras ocupamos clasificadores para mostrar diferentes imágenes. Exacto, y esto que decía acerca de cómo expresar la poesía a través de las manos, es como cuando ustedes, no se cantan o hablan bonito, así, nosotros podemos hacerlo a través de las manos. Como en Silencio Romeo, la poesía lo hacíamos todo a través de las manos. Y lo mismo que él hizo ahorita, con sus manos buscó las formas para expresar esto, una vaca, la leche, la persona que estaba ordeñando. Y todo eso es un trabajo que se tiene que hacer. Ok. Hoy yo quiero preguntarles algo. Entre oyentes y sordos hay un lenguaje que siempre es universal, y ese lenguaje son las expresiones y las emociones. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, sin que yo hablara nada, creo que todos podemos siempre percibir el cómo se siente la otra persona? Incluso me atrevería a decir que sin que una persona hable podemos escuchar, sin que hable, que está sintiéndose triste, que está sintiéndose alegre, que está vacío, ¿no? O que está muy lleno en algo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles algo. Al ser un lenguaje universal que nos une, porque yo te veo a ti hablar, Eduardo, ¿no? Y tú hablas más con tus manos. Y te veo hablar a ti, Lupe, y tú hablas mucho con tu rostro, con tus ojos, ¿no? Con toda la expresión facial. Eso es lo que a mí, por ejemplo, de ti me captura, es tu rostro, y en ti son tus manos, ¿no? Entonces, lo que quiero como decirles es, ¿de qué forma oyente y sordo, en un lenguaje de amor, de sensaciones, cómo conectamos sin que tengamos que hablar, ni con lengua de señas? ¿Cuál sería la forma de conectar? ¿Sería como en nosotros, por ejemplo, como esto, como solo una caricia? ¿Sería con toque igualmente? Bueno, yo creo que a través de nuestra expresión en los ojos podría ser únicamente viéndonos sin utilizar señas. Obviamente sí, las señas ayudan muchísimo, pero yo creo que es a través de la mirada. A veces hay muchísimos sordos que también les encanta hablar o mover los labios, pero yo no entiendo nada, por ejemplo. Sí. Antes estuve yo muy acostumbrada a hablar y me obligaban a hacerlo, pero igual, pues a mí nunca me gustó. Entonces yo creo que al yo no entender nada, pues no me gustaba. Ahora como me siento parte realmente de la comunidad de los sordos, pues te das cuenta cómo la comunicación es muy diferente, pero yo creo que a través de los ojos podría ser. De las miradas. ¿Sí? Sí, yo creo que sería a través de la mirada. Los sordos necesitan mucho el contacto visual, porque estamos viendo las manos. Los oyentes a veces... Hay oyentes que aprenden señas, pero no están acostumbrados a la comunicación visual. Entonces los oyentes a veces como que dan rodeos con la mirada, no te la sostienen y piensan que a lo mejor si yo te estoy viendo fijamente, piensan que me voy a enamorar de ti o algo así. Y no, únicamente es una comunicación normal. Es que los oyentes no están acostumbrados a veces a sostener la mirada por tanto tiempo. Exacto. En cambio, como sordos, todo el tiempo en nuestra comunicación nos estamos viendo a los ojos. Y a veces con los oyentes es diferente. Muy bien, gracias por explicarme esto. Gracias. Pues bueno, nos dio muchísimo gusto tenerlos con nosotros. La verdad que el programa se hizo muy corto para todo lo que queríamos seguir conociéndolos. Creo que un plus... Sí, faltaron muchas cosas. Sí, creo que un plus que puedo ver en el teatro que hacen ustedes, o un mejor, un más, a la diferencia del teatro normal, es que al ser más expresivos, como ya lo había dicho, transmiten emociones, transmiten inclusive un mejor trabajo. Entonces, muchas gracias, los esperamos en un siguiente programa. Muchas gracias por visitarnos. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por las preguntas. Son una gran inspiración y gracias Chucho por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias.
Nos vemos Muchas, el muchas próximo gracias. jueves a las 4 de Y a la Coco tarde. saludos hasta Carolina del Norte. Saludos, Coco. Nos vemos Saludos. jueves a las 4 por Activa.